Bienvenidos a nuestra primera transmisión de Bitcoin Series, El Origen. Les recordamos que nada de lo que aquí se platique es consejo de inversión, por lo que cualquier decisión que tomes con base a este video es exclusivamente tu responsabilidad. El 31 de octubre del 2008 salió un white paper firmado por una persona llamada Satoshi Nakamoto, que es en realidad un apodo para esconder su identidad. Y lo que este white paper dice es que acaban de inventar una moneda completamente digital, la primer criptomoneda, porque usa encriptación, capaz de ser transferida entre una persona y otra sin la menor intervención de una institución financiera como intermediario. Escuchaste bien. El white paper de Bitcoin explica cómo su red puede operar transacciones entre individuos sin necesidad de un banco como intermediario, ni como custodio de tus recursos. Bueno, y si esto es verdad, lo primero que uno piensa es que están inventando la receta perfecta para una disrupción grave para toda la banca convencional. Posteriormente, el 3 de enero del 2009, entra en productivo el software de Bitcoin. Se realiza la primera transacción. Aquí es donde comienza a utilizarse la palabra blockchain, que es una de las varias tecnologías que se utilizan en la operación de Bitcoin. Y bueno, hasta aquí todo suena, no sé, como una historia bizarra, ¿no? Alguien pone un white paper en el internet con un seudónimo falso y de repente empieza la operación de una red, ¿no? Pero por si fuera poco, en el primer bloque de Bitcoin, que se conoce como el bloque Génesis de su blockchain, aparece este mensaje que está en el círculo amarillo, que lo que dice es The Times. La canciller está a punto de conceder un segundo rescate a los bancos. Bueno, y esto sucedió por una razón. El 3 de enero del 2009, justamente, el Times de Londres sacó como titular este mismo mensaje. La canciller de Inglaterra está por otorgar un segundo rescate a los bancos. Y bueno, para los que no vivieron esa época, el 2008 y el 2009 fue la crisis de las subprimes en Estados Unidos, que causó una crisis mundial, donde los gobiernos tuvieron que rescatar a sus bancos porque el 90% del dinero de sus clientes pues ya se había confiado, o sea que sus clientes le habían confiado en custodiar, lo prestaron para créditos hipotecarios basura y lo perdieron. Por lo que la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que literalmente crear más dinero del aire para rescatarlos, ocasionando una de las peores crisis financieras de la historia. Y lo que nos comunica en realidad este comentario del primer bloque de Bitcoin es que trae dedicatoria. Está pensado en crear un nuevo sistema financiero que no pueda ser intervenido por ningún gobierno, pero sobre todo que no necesite ser rescatado, porque nadie va a prestar tu dinero para luego perderlo. En otras palabras, la forma actual que tiene el dinero, la verdad es que no está funcionando. Así que el 3 de enero del 2009 nació el corazón de lo que puede llegar a ser un nuevo sistema bancario altamente evolucionado, ya que como todos se han dado cuenta, el sistema financiero actual no sirve a sus clientes, sino sirve a los intereses de aquellos que son dueños de esos bancos y a sus aliados. Y sirve a intereses políticos en todo el mundo. Lleva al menos 30 años sin servir a la gente común y corriente como nosotros, sino nada más bien sirve para cobrarnos todo tipo de comisiones y darnos préstamos muy, muy altos en comisión y muy mal servicio. Y no solo eso, sino que Bitcoin, a diferencia del sistema bancario, le da servicio a todos. Porque el sistema financiero actual mantiene desbancarizado, según este estudio de McKinsey, a 2.500 millones de personas en todo el mundo, que ni siquiera tienen acceso a los sistemas bancarios más elementales. ¿Por qué? Porque son discriminados por su aspecto, porque no alcanzan a cubrir el monto mínimo para abrir una cuenta, porque no tienen documentos de identificación. Tan solo en los Estados Unidos de América, 6 millones de personas no tienen acceso a los servicios financieros. Es decir, al día de hoy hay mucho más gente con acceso al Internet que con acceso a los servicios financieros en todo el mundo, lo cual habla lo mal que ha avanzado el sistema bancario en términos de inclusión. Y para los que sí tenemos acceso al servicio financiero, tampoco busca servirnos a nosotros. Durante la crisis inmobiliaria de las subprimes, se dieron crédito basura con nuestro dinero para satisfacer la codicia de los bancos más grandes, y más de 1 millón de personas perdieron su casa tan solo en los Estados Unidos. Y cientos de millones más perdimos nuestro empleo durante esa recesión en todo el mundo, lo cual me incluye. Sin embargo, los bancos fueron financieramente rescatados por sus gobiernos mientras se hundían en el agua, como lo comenta el primer bloque de Bitcoin.
Pero los que perdimos nuestro empleo no fuimos rescatados por nadie y tuvimos que abrocharnos el cinturón. Y los que trabajan en un banco, que irónicamente ahora yo soy uno de ellos, tampoco obtenemos grandes beneficios por parte de ellos. Somos la clase media altamente prescindible que de forma cíclica sufrimos de despidos masivos cuando los bancos deciden recortar, como cualquier otra empresa. Y no hablemos de lo que lavan de dinero de millones de dólares los bancos para sus clientes, como se demostró con HSBC en 2011. Así que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y a quién realmente sirven los bancos? A quien realmente sirven los bancos es a sus dueños y a los gobiernos como arma militar para atacar otros países. Y lo hacen desde hace décadas, en forma de sanciones, controles de tipo de cambio, embargos y todo tipo de presiones económicas contra muchos países del mundo. Recuerdo desde los años 80, cuando yo era niño, que Estados Unidos no ha hecho más que castigar financieramente a Cuba, entre otros, ¿no? Obviamente. Que este es un embargo que ha durado décadas y que no ha hecho más que asfixiar su economía y a su población. Pero en cuanto a haber incentivado un cambio profundo en la política idealista y económica de Cuba, no ha logrado absolutamente nada. Y vean, ahora que la guerra en Rusia comenzó, la cual condeno tajantemente, por primera vez me da gusto ver cómo se usó este poder bancario para atacar al demente dictador ruso, y no solamente le bloquearon el sistema SWIFT para que no pueda operar financieramente y a nivel internacional, sino que además el dinero que tenía en bancos alrededor de todo el mundo se lo expropiaron. Esto tiene una implicación más allá de tu postura política con respecto a esta guerra. Lo que esto quiere decir es que tu dinero no está seguro en ningún banco si un gobierno en particular decide que eres un enemigo importante. El banco se vuelve parte de su sistema militar y te lo roban. Esa es la implicación de todo esto. No le da servicio al comercio o a la gente, sino a la política. Los bancos son aliados de gobiernos poderosos para asfixiar a quienes no convulguen con ellos. Y con un poder así nace la corrupción, porque no hay mayor poder que el que da el dinero. Pero hay otro problema. Los bancos tradicionales no son seguros y tienen que ser rescatados cuando entran en crisis. Los que vivimos en países tercermundistas, aunque esto también aplica para el primer mundo, hemos vivido mucho más en carne propia, lo que significa que te colapse el sistema financiero de tu país. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos históricos de crisis financiera que pusieron en la lona a los bancos alrededor del mundo, que incluye rescates a los bancos que tuvieron que ejercerse por parte de los propios gobiernos. Pero el hecho de que veas una lista así, lo que te debería de sugerir es que, ¿qué pasa con los bancos? ¿Realmente está seguro ahí mi dinero? O sea, incluso en Estados Unidos, que es el país más poderoso de la Tierra, en 1929 lo tuvieron que rescatar en la Gran Depresión. Y en la crisis del 2008 y 2009 también. Lehman Brothers desapareció de la faz de la Tierra, pero los demás bancos alzaron la mano y dijeron, ok, yo también necesito rescate, ¿no? Y no, ahorita voy a hablar de otro caso, pero antes de que se me olvide, por favor, si te está gustando este video, dale like. Y luego dale clic al botón de suscribirse para que le des clic a la campanita y siempre te avise cuando saquemos un nuevo video de esta serie. En la descripción de este video y en este QR que ves en la pantalla, en el lado izquierdo, puedes inscribirte a nuestro canal de Telegram. Y estas transmisiones son gratuitas, pero le dedicamos muchísimo tiempo a investigación, a producción, etcétera, por lo que realmente agradecemos cualquier donación que nos puedas hacer al otro QR del lado derecho, que es un QR tradicional de dirección de Bitcoin, y viene en la descripción también en números y letras. Y realmente agradecemos cualquier apoyo que nos puedas brindar, y no olvides suscribirte. Bueno, regresando a la historia de los sistemas financieros fallidos, en el caso de México de 1982, mi papá tenía todo su dinero en dólares en el banco, como medida precautoria, porque ya habíamos experimentado depreciaciones. Así que el presidente de México, López Portillo, decide nacionalizar la banca como medida en su mente retorcida para contrarrestar la crisis de los petrodólares. Él buscaba con esta medida precisamente evitar un colapso del sistema financiero, pero al final lo que pasó es que terminó ocasionándolo, porque todos los inversionistas internacionales entraron en pánico y sacaron sus dólares. Entonces, cuando sucede que todo el mundo saca los dólares de tu país, pues el precio sufre una devaluación. Entonces, de pasar de 22 pesos por dólar, pasa a 70 pesos por dólar, que esto es antes de que le quitaran 3 ceros a la moneda mexicana. Y, bueno, para cuando mi papá quiso sacar todos los ahorros de su vida, apenas y consiguió recuperar solo el 5% del dinero original que tenía ahí, debido a que el gobierno ya era dueño del banco. Y como había crisis de salida de dólares, pues decidió solo pagarle 1 a 1 un peso por cada dólar, cuando
los pesos ya estaban a 70 por dólar. Es decir, mi papá perdió el 95% de los ahorros de toda su vida. Así que para los que vivimos en alguno de los países de esta lista, podemos narrar cada uno de nosotros nuestras experiencias personales sobre lo que significa un colapso financiero. Ya sea porque la economía está tan mal que los bancos colapsan, como pasó ahora en Libia en el 2022, o porque algún demente decide expropiar los bancos. Aquí podemos ver lo que sucedió en 2001 en Argentina, donde los bancos perdieron el dinero de todo el mundo y se restringió el monto máximo de dinero que puedes disponer al día. O sea, hazme el puto favor. Y en España, en 2012, durante una horrible crisis de desempleo, el gobierno tuvo que pedir el rescate de sus bancos a sus socios europeos. Y España ya es otro nivel, o sea, no es comparable con Latinoamérica, que es país bananero, no, ya está en Europa, es país ya que se codea con el primer mundo, ¿no? Es al menos segundo mundo, ¿no? Bueno, entonces, el punto es que los bancos tradicionales no son seguros para tener tu dinero. Pero, como muchas personas no han pasado por esto, o en sus países esto se resuelve con un rescate gubernamental, como que no son del todo sensibles al riesgo sistémico que corren sus recursos y su sistema financiero, en especial si eres de Estados Unidos o vives en algún país del primer mundo. Pero afortunadamente el Internet ha traído a todo el mundo mucho mayor acceso e inclusión. Mucho más que cualquier otra cosa en tiempos modernos. Esto, aunado a un teléfono celular accesible incluso a las clases más bajas, permite que puedas crear un banco en el ciberespacio, pensado en incluir a cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. Puedes literalmente crear un banco universal con una moneda universal, y exactamente eso es Bitcoin. No puede ser controlado por nadie, manipulado por nadie, ni se pueden imprimir más monedas digitales de Bitcoin creando inflación, porque es un protocolo programado en software y además open source, código abierto para que todo el mundo vea cómo funciona. Es decir, este es un sistema independiente a todo lo demás con vida propia, gracias a la combinación genial de muchas tecnologías como la encriptación, la tecnología blockchain, la minería, la descentralización, el protocolo de consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que el equipo de Satoshi Nakamoto inventó Bitcoin, porque no puede ser ni controlado ni modificado. Tampoco puedes ser despojado de tus bitcoins, porque eres tú mismo quien custodias las únicas claves para poder acceder a tu cartera. Nadie puede imprimir más bitcoins, como sucede con las demás monedas fiat. Al final solo habrán 21 millones de bitcoins en circulación. Y esto le permite a millones de seres humanos tener una opción que antes no tenían, ya que nacieron en países que tienen una sola divisa, la del país en que naciste, y cuando esta se va a la mierda, pues, te lleva contigo. Pero a través de Internet, ahora millones podrían elegir algo mejor, independientemente a la extrema volatilidad que tenga Bitcoin. Porque todo el tiempo hay una guerra de divisas en todo el mundo. Desde que yo era niño, es una lucha del dólar contra la moneda rusa, contra la moneda japonesa, y ahora contra el yuan chino y contra el euro. Todos quieren imponerse como la moneda más fuerte por encima de las demás. Pero lo que nos permite Bitcoin es tener una opción más, mucho más sofisticada y ética, de alta frecuencia, sin manipulación gubernamental, sin poder ser creada más de la misma así solo del aire y sin que se use de forma política por parte de nadie. Y para quienes vivimos en países donde nuestras monedas, economías y sistemas financieros se los llevó a la mierda ya varias veces, tener esta opción es un asunto totalmente crítico. Y aquí no se trata de cómo voy a hacerme rico con Bitcoin. Simplemente es mantener mi riqueza segura en ambientes altamente hostiles, como lo son hoy en día Venezuela, Argentina, Zimbabue, para dar algunos ejemplos. ¿Y para comprar qué con mis bitcoins? Comida. O sea, nada más. Esa es la razón por la cual Bitcoin es esperanza para millones de personas que hoy no tienen nada como defenderse contra este embate brutal de economías colapsando y monedas colapsando. Así que para finalizar esta transmisión, concluimos que el origen de Bitcoin comenzó en 2008 con su white paper y con la primera operación en 2009, en enero, con la cual el primer bloque de Bitcoin se genera con un mensaje, con mucha dedicatoria hacia el rescate bancario. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de cualquier otra moneda del mundo, Bitcoin está diseñado de tal forma que es inmune a los rescates financieros. Reciban un abrazo.